Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor, por tus bendiciones, por tu presencia, por tu palabra. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio, que abra nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, permite que seamos movidos para tomar decisiones concretas en cada una de nuestras vidas. Sabemos que vienes pronto y queremos estar en pie cuando tú vengas, Señor. Prepáranos y llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Durante toda la semana había estado orando a Dios porque es una responsabilidad estar aquí delante del pueblo de Dios y cada vez le pedí a Dios que me llenara de su Espíritu Santo, no solamente para el día del sábado, sino durante toda la semana, para estar lleno de su poder, para poder dirigir mi vida en la forma como Él quiere que sea dirigida. Y entre más pedía, más me sentía indigno de recibir sus bendiciones. Y ahorita a la salida la hermana me dice, lo miro medio triste. No estoy triste. Es un privilegio estar aquí, pero también es una responsabilidad de estar conectado con Dios. Y cuando ella me preguntó, estaba orando a Dios diciéndole, Señor, soy indigno de presentarme y de predicar tu palabra, pero dame de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Y realmente el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una conexión estrecha con Él, que dependamos completamente de Él. Y yo sé que en mí no hay nada para poder tener esa conexión, sino que Él hace todo en la vida de uno para poder tener esa conexión con Él. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. La palabra de Dios nos dice, y el mismo, lo espero a que lo busquen. Hace 2 sábados nosotros estudiamos de la importancia de edificar nuestra fe en este tiempo del fin. Podríamos decir que esta es la segunda parte y yo no sé cuántas partes vamos a tener o cuántos estudios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El sábado pasado nosotros estudiamos que Cristo, que Yeshua murió, ¿para qué? ¿Para qué fue lo que murió? Hebreos 10:10, para santificarnos. Y el propósito dice aquí que el Dios de paz os santifique por completo. Completo es 100%, no es 99.9%. Porque esa milésima de porcentaje, si no es entregada completamente a Dios, ¿quién tomará control de eso? El otro. Por eso el Señor desea que nosotros nos demos completamente a Él para santificarnos completamente, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado. ¿Guardado para qué? ¿Guardado para qué? Irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el mensaje que como pueblo de Dios tenemos es un mensaje de preparación. Y ese mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 en adelante. El mensaje de los 3 ángeles. Pero ese mensaje tiene como propósito prepararnos para estar en pie para cuando Cristo venga. Ese es el todo de cada uno de nosotros. Y lo que estoy diciendo no viene de mí, sino viene del Espíritu de profecía. Porque ese es el propósito del pueblo de Dios. Prepararse para estar en pie cuando Cristo venga. Hay ocasiones en que ponemos el énfasis equivocadamente y queremos poner el énfasis en ir a preparar a otros sin antes prepararnos a nosotros mismos para llevar el mensaje a otras personas. Por eso el Señor desea que nosotros seamos santificados completamente. ¿Y santificado qué significa la palabra santificado? Apartados completamente a Dios, entregados completamente a Dios, en todo pensamiento, en toda acción, que todas nuestras posesiones, nuestro dinero, todo sea apartado para Dios. Y Él es el que hace en nosotros el cambio. En nosotros no hay nada para poder ser santificados. En Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. El Señor nos dice de cuál debiera de ser nuestra actitud hacia Dios. Y este es un contexto de lo que el Señor desea, de lo que acabamos de leer, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y recuerdo la cita que el hermano John compartió el sábado pasado, en el cual se nos indica de que hay un poder inmensurable para que cada uno de nosotros podamos tomarlo y hacer nuestro, para que seamos completamente ¿qué? Santificados. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué fue lo que le aprendimos de que el corazón representa qué? La mente. Pero no solamente eso, representa ¿qué? Nuestros sentimientos, representa nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo representa, el carácter representa el corazón. Por eso dice el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios desea que nosotros tengamos una relación estrecha con nuestro Dios, que podamos depender solamente de Él. Hermanos, ¿es fácil o es difícil depender de Dios? ¿Qué piensan? ¿Es fácil o es difícil? Para mí es fácil. En otras palabras, es lo único que me capacita. Porque sin depender de Dios, la vida es bien difícil, súper difícil. Ahora, ¿es fácil o es difícil depender completamente de Dios? Hermano, es fácil.
Yo no sé si recuerdan, pero el poder de Dios está ¿qué? A nuestra disposición. Sin el poder de Dios es difícil. Sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios es difícil. Pero con el poder de Dios es fácil depender de Dios. ¿Por qué? Porque entregamos completamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo a Dios. Y Él es el que hace la transformación. Dependencia completamente de Dios. Que cada cosa que digamos, cada cosa que pensemos, cada cosa que hagamos, sea completamente dependencia a Dios. Y ir ante el trono de la gracia y decirle: Señor, ¿realmente tú quieres que yo haga esto? ¿Realmente tú quieres que yo compre esto? ¿Realmente tú quieres que yo hable esto? Esa es una dependencia completa de Dios. Unido completamente. Es como cuando usted pega algo que fue rajado con un pegamento súper potente. Llega el momento en que ese pegamento no se puede separar. Recuerdo que compré en el trabajo, tenía un pegamento que decía que era el más potente del mundo. Y teníamos una botella y un cinto que era de metal se separó, se destruyó. Y puse ese pegamento de metal con metal y no se podía separar. Duró años y años. Se dañó más el cuero que el metal se separara. Y eso es lo que el Señor desea, que cada uno de nosotros estemos unidos completamente, dependiendo solamente de nuestro Dios. Por eso la palabra dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Proverbios 23:26 nos dice por qué desea que nosotros seamos transformados y dependamos completamente de Él. Proverbios 23:26. Y estamos recapitulando lo que estudiamos hace 2 semanas. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu mente, tus sentimientos, tus acciones. Dame, hijo mío, dame completamente tu vida. Y mira solamente a quién. Mira solamente a quién. A Dios. Porque Él es el que te guiará por sus caminos y Él enderezará lo que está chueco. Y el Señor nos da una promesa maravillosa en el libro de Ezequiel, capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36 nosotros miramos que el que hace todo es Él. Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer el versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿El agua representa qué? ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso quiere decir que el Señor tiene como propósito que solamente Él y solo Él sea el que tome el primer lugar en nuestras vidas. Porque Él es el que va a quitar los ídolos. Él es el que lo hace. Y sigue diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quién es el que hace todo? Él. Él nos cambia completamente. Él cambia nuestros pensamientos. Lo negativo lo hace positivo. La angustia la convierte en ¿qué? En gozo. El odio lo convierte en ¿qué? En amor. La oscuridad la cambia por luz. Él es el que hace todo. Por eso en Proverbios 23:7 dice que el hombre habla de ¿qué cosa? Lo que está en ¿qué? En su corazón. Si nosotros entregamos completamente nuestra vida a Dios y dependemos de Dios y pedimos que Él cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra vida, que nos dé el poder para ser fieles a Él, que nos llene de su Espíritu Santo para tener el poder no solamente de ser un testimonio en nuestras familias, sino también a todo el mundo. Él desea reavivarnos y que vivamos solamente para Él. No solamente de palabras, sino de ¿qué? De hechos, de acciones. Porque es muy fácil hablar, pero no actuar. Es muy fácil decir, pero no hacer. Y tenemos que realizar de que nosotros estamos en una situación en la cual necesitamos depender de Él. Necesitamos completamente pedir el poder de nuestro Dios. Y yo sé que el hermano John está buscando la cita porque esa misma cita quiero que se vuelva a compartir con nosotros. ¿La tiene, hermano? Él desea que nosotros realicemos que Él ha regresado al cielo como nuestro gran hermano. Y que su poder inmensurable, el cual se le ha dado a Él, ha sido puesto a nuestra disposición. Ese es el punto central del Evangelio. Agarrar el poder de Dios, el mismo poder de Yeshua, agarrarlo, hacerlo nuestro y seremos transformados por su voluntad. Nos preocupamos por los de allá, pero no nos preocupamos por los de adentro. Principalmente ¿quién? Yo. El poder entregar mi vida a Él. Que ese yo sea quebrantado y sea puesto Cristo en el corazón de uno. Toda suficiencia propia, todo egoísmo sea roto, porque dice que Él quitará todo ídolo delante de nosotros y Él pondrá en nosotros un ser nuevo, una vida nueva, pensamientos nuevos, acciones nuevas. Seguiremos confiando plenamente en Él. Todo lo que digamos, hagamos, será completamente hecho a su voluntad. En Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, capítulo 10. Lucas 19, versículo 10 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre,
Espero que la encuentren. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Él vino ¿a qué dos cosas vino Él? A buscar y a salvar. Tenemos que tener en cuenta de que nosotros no podemos buscar y no podemos salvarnos. ¿Necesitamos de quién? De Él. Porque la palabra de Dios dice que ni tú ni yo podemos hacer nada para que nosotros seamos salvos. Él es el que lo hace todo. Por eso se nos ha dado su poder a nuestra disposición para que seamos transformados y estar preparados para cuando Él venga. Ese poder solamente tú y yo podemos ir y agarrar, tomarlo y hacerlo nuestro. Nadie más. Qué bueno sería que dijera yo: Señor, dame el poder y se los voy a dar a todos. No. Qué bueno sería decir: yo voy a ser salvo y todos ustedes también. No. La salvación, la decisión es personal con nuestro Dios. Ir y tomar su poder. Ese mismo poder que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en esta tierra, es el mismo poder que está a nuestra disposición plenamente, sin límites, para que nosotros podamos ser victoriosos. Pero Él vino a buscar y a salvar. Y hermano, yo soy el primero que necesita ser buscado y necesita ser salvado. Necesito ser transformado y necesito ser reavivado. Porque tenemos que darnos cuenta de que si no estamos con Cristo, si no dependemos de Él, si no caminamos con Él, estamos caminando con el otro. Si aún hay ídolos en nuestra vida que nos apartan de Dios, estamos caminando con el otro. Podemos estar vivos, pero podemos y estar muertos a la misma vez. Miren lo que dicen en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas ¿qué? Vida, y para que la tengas en abundancia. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Qué nos quiere decir este versículo? A ver, ayúdenme. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si nosotros no podemos buscar ni ser salvos, necesitamos que alguien venga y nos busque y que nos salve. Este versículo, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué entendemos con este versículo? A ver, ayúdenme. Ya se han perdido en cuando el maestro hace una pregunta, esperamos una respuesta. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? A esto vino Jesús por nosotros. A esto vino Cristo Jesús por nosotros. ¿Qué más? El enemigo quiere que nos perdamos. El enemigo quiere que nos perdamos. El Señor ya vino para que nosotros acudamos a Él y podamos ser salvos. Él vino para que nosotros vayamos a Él y que seamos salvos. Dios nos quiere dar vida eterna, pero para mí, Dios quiere que tengamos abundancia de vida también en esta tierra. O sea, si estamos caminando con Él, es cierto que vamos a pasar por pruebas, es cierto que vamos a llorar algunas veces, pero eso no quiere decir que no podamos tener una vida abundante, una vida Amén. en esta tierra. Así es. Porque es lo que Él quiere para nosotros. Ahora, miren, lo que yo tomé de este versículo, porque yo siempre digo, yo al pararme aquí, yo quiero dar mi testimonio de lo que Dios me enseña a mí y yo lo estoy compartiendo con ustedes. Lo que yo miré en este versículo es que el Señor me dice: estás muerto. No puedes buscar, no puedes salvarte
y estás muerto, ¿necesitas a quién? Necesitas de Cristo para tener vida. Hermanos, cuando nosotros realizamos de que sin Él estamos muertos y no podemos salvar, no nos podemos salvar ni podemos buscar a Dios, hermanos, es el momento en que nosotros tenemos que ir a Él y depender solamente de Él y estar unidos con Él. Porque Él dice, yo he venido a daros vida. ¿Y vida en qué? No solamente de que usted diga, ay, qué bonito, estoy vivo. No, Él dice, en abundancia. Yo no puedo entender qué quiere decir en abundancia. O sea, no tiene límite. Su vida va a ser una vida llena, plena, completa en Cristo Yeshua, que Él es el que nos da la vida. Pero tenemos que realizar de que estamos ¿qué? Estamos muertos y necesitamos ser ¿qué? Reavivados en Cristo Jesús. Por eso Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Así es. O sea, Él quiere que nos sigamos. Amén. Porque estamos muertos. Así es. Hermanos, necesitamos realizar de que necesitamos ser ¿qué? Reavivados. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 36? Que necesitamos que ser ¿qué? Reavivados. ¿Cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios? ¿Un qué? Un reavivamiento y una ¿qué? Reforma. Un cambio completo de nuestras vidas. Un cambio completo en depender solamente de Dios. Por eso el Señor dice que la mayor necesidad del pueblo es un reavivamiento. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que ni nos damos cuenta de que estamos muertos. Hay ocasiones en que creemos de que todo está bien cuando todo está mal. Y toda esta semana, mi querido hermano, he sido confrontado de decirle al Señor, Señor, yo necesito depender completamente de ti. Necesito realmente ser transformado para poder hacer tu voluntad y tener la sabiduría y la certeza de que tú estás guiando en todo momento. ¿Qué no fue lo que hizo desde el principio Jacob, Abraham, Isaac, Esaú, todos ellos? O sea, todos los personajes de la Biblia no dependieron completamente de Dios, pero no fue hasta que realizaron que necesitaban de Él para poder recibir las bendiciones y ser guiados por Él. Hermano, necesitamos ser despertados. Necesitamos ser despertados a la realidad eterna de que sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos una completa dependencia de Él. Una completa dependencia con Él para poder ser guiados en todo momento. Necesitamos vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué dice la palabra? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo obtenemos la vida de Dios? La vida abundante que Él quiere darnos. ¿Dejando qué? ¿Dejando qué? El pecado. Dejando todo ídolo. Por eso Él dice, yo no te estoy dando la vida cuando tú estás en el pecado. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais en tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, necesitamos que entregar completamente nuestra vida a Dios. Saber de que no tenemos la vida, que estamos perdidos y estamos muertos, pero el Señor, gloria a Dios, que Él quiere darnos vida ¿en qué? En abundancia. Qué maravilloso regalo el Señor quiere darnos a nosotros. ¿Por qué fallamos en ser un testimonio a nuestra familia? ¿Por qué fallamos en ser buen padre, buena madre? En guiar a nuestros hijos al pueblo al pie
de Cristo? ¿Por qué fallamos en hacer la obra como Dios quiere que la hagamos? ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo completamente de Dios, porque estamos muertos y nos creemos vivos. No ha habido una reforma y un reavivamiento en nosotros, hermanos. La mayor necesidad del pueblo de Dios es ser reavivados. ¿Y quién es el que lo hace? Él. ¿A dónde tenemos que ir? A Él. El poder se nos ha dado inmensurablemente. ¿Es solamente de qué? De ir y tomarlo. Romanos capítulo 3 versículo 9 al 11 nos dice que nosotros necesitamos la ayuda divina para nosotros poder acercarnos a Él y poder ir a Él y tomar de su poder para que sea una realidad en nuestras vidas. Romanos capítulo 3 versículo de 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, en este tiempo en el que vivimos en el tiempo del juicio. Y cuando deberíamos de entender, aún no entendemos. Nosotros necesitamos ir a qué? Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Usted puede buscar una iglesia y no buscar a Dios. ¿Sí me entendieron lo que dije? Usted puede buscar una iglesia y creer que es la mejor elección sin buscar a Dios, cuando debiera de ser ¿qué? Buscar a Dios para que Él guíe nuestros caminos. ¿Por qué estamos aquí en este pueblo? Déjenme decirles que hay que buscar primeramente a Dios para hacer la voluntad de Él. De que hay muchas verdades que no las hemos entendido, hay muchas, pero hay que permitir que Él nos guíe por el entendimiento de su palabra, para que Él nos pueda llevar paso a paso para poder ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Necesitamos un reavivamiento y una reforma. En Isaías capítulo 45 versículo 22, la palabra de Dios nos dice que solamente necesitamos mirar a Él, mirar la vida de Él, mirar el ejemplo que Él nos ha dado, mirar el poder que Él nos quiere brindar a cada uno de nosotros. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo dice en inglés? ¿O hay alguien que tenga otra traducción? ¿Cómo dice en inglés ese versículo? Ustedes saben que yo fui al original y me encontré con algo sumamente interesante. Esa palabra mirar es una palabra que se llama paná. ¿Saben usted qué significa la palabra paná en hebreo? En hebreo no solamente es ver, sino es dar una vuelta en nu. Si vamos por esta dirección,
quiere decir que usted da la vuelta y ya no sigue la dirección equivocada, sino que ahora sigue ¿qué? La dirección correcta. El camino que Él está enseñando. No solamente eso, sino la palabra paná, que dice mirar, quiere decir prepararse. ¿Cómo usted puede usar la palabra prepararse en vez de mirar? ¿Cómo podríamos decir ese versículo? ¿Cómo podríamos decirlo? Si la palabra paná, que dice mirar, quiere decir prepararse, ¿cómo podríamos decir el versículo así? A ver, ayúdenme. ¿Cómo podríamos traducirlo? ¿Cómo podríamos decir en vez de mirar? Prepárate en quién. ¿Prepárate en quién? En mí, dice Dios. No te prepares allá, prepárate en quién. En Él. Por eso Él desea que tengamos una dependencia completa con Él. Que podamos prepararnos en Él. No con Él, en Él. On the day of atonement, he says, rejoice in me. En el día del juicio dice, regocíjense en mí. Gloria a Dios. Porque ustedes notan el maravilloso amor de Dios que dice, en mí, prepárate en mí. No solamente me mires, sino que completamente te entregues a mí y yo que more en ti, y prepárate en mí. El estudiar la palabra de Dios sin Él no es estudiar la palabra de Dios. El orar sin Él no es el orar. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Por eso dice, mirad a mí, prepárate en mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En pocas palabras, el Señor te está diciendo, la única forma en que tú y yo podemos ser reavivados y salvados es que Él more en ¿qué? En nosotros. Prepararnos en Él. Caminar en Él. Pensar en Él. Orar en Él. Escudriñar la palabra de Dios en Él. Ahí está el poder que es inmensurable y que es dado para cada uno de nosotros. Él y solamente Él. Yo no hay nada, ninguna sabiduría aquí en este cerebro. La sabiduría viene solamente de Dios. Y pregúntenle a mi esposa, a mí se me olvidan muchas cosas. Pero la sabiduría de Dios es la que reemplaza lo que nosotros nos hace falta. Lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es Él morando en nosotros, viviendo en nosotros. Por eso Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, más que Yeshua, Cristo, vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo ¿en quién? En el Hijo de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios quiere decir. Hermanos, cada vez que nos levantemos, pidámosle al Señor que vivamos en Él. Y cuando vivimos en Él, la palabra de Dios dice, entonces Él será nuestro Dios. Caminará con nosotros y habitará con nosotros. Qué maravillosa promesa. Yo creo que aquí hay algo bien importante. Sabemos que el que está gobernando la tierra todavía es el enemigo de Dios. No quiere soltar a ningún alma. Tiene una tienda grande que nosotros no queremos apartarnos de este mundo porque nos acostumbramos a vivir de esa manera. Y Jesús lo que nos está enseñando es de que si nacemos de nuevo y nos aferramos a Él y dependemos de Él solamente, vamos a poder vencer al enemigo de Dios. Amén. Porque el problema son las almas. El conflicto entre el bien y el mal son los seres humanos que estamos viviendo en la tierra. Satanás nos reclama y Dios nos reclama. Pero ¿quién es el creador? ¿Quién es el que nos da la vida eterna? El otro vino a matar y a destruir todo lo que Dios ha hecho. Y Él nos quiere rescatar
de ese poder destructor y solamente naciendo de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús y depender exclusivamente de Él. Ahora, si nosotros vamos a Lucas capítulo 18, en Lucas capítulo 18, si nosotros vemos el contexto de la parábola de la viuda y del juez injusto en el capítulo 17, nosotros nos daremos cuenta de que en el tiempo del fin habrá mucha persona que tratará de desviarnos de la importancia de depender completamente de Dios. Y el Señor dice en el versículo 1 de Lucas capítulo 18, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. El Señor desea que nosotros dependamos completamente de Él, para que cuando venga las doctrinas de demonios, para que cuando venga el espíritu que nos quiere desviar del camino de Dios, para que cuando venga los falsos maestros, las falsas enseñanzas, nosotros solamente dependamos de Él y solamente de Él. Y dice, orad, pedid, confiar plenamente en Él para que no desmayes en ningún momento. Pruebas vienen, tentaciones vendrán, pero cuando nosotros nos afianzamos y dependemos completamente de Él, nunca desmayaremos. Por eso en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Hermanos, necesitamos basar nuestra fe solamente ¿en quién? En Él. Por eso mirad a mí, preparaos en mí, caminar conmigo, orar conmigo, pedir conmigo. Es todo Él, es todo Él. Nada nosotros podemos hacer. Todo plan debiera de ser en Él. Hermanos, ¿hallará fe en medio del pueblo de Dios? ¿Habrá una dependencia completamente de Dios? ¿Estaremos tomando el poder inmensurable que se nos ha dado? I believe that if we were to look at the word faith, Yo creo que si nosotros vamos a ver la palabra fe, we will find that the meaning of this faith is the faith that Yeshua had while he was on this earth. miraremos que esta fe es la fe que tuvo Cristo, Yeshua, aquí en la tierra. And many times it speaks of a trusting faith. Y aquí muchas veces nos dice que es una fe que confía. So it would be the trust that he had in the Father, En la confianza que él tuvo con el Padre and the faith that he had in the Father, y la fe que él tuvo con el Padre, that we are to have today. nosotros debemos de tenerla hoy en día. Una completa ¿qué? Dependencia de Él. Él lo hace todo. La fe es de Él. And faith and trust are gifts. Y fe y confianza son regalos. Viene de Él. Gifts. Viene de Él. Son regalos que nosotros tenemos. Lo que leyó el hermano, que ese poder inmensurable, ahí está, la fe, la confianza. He says, ask, El Señor dice, pide I will give. y yo te daré. Earnest, sincere, trusting faith. Sincerity with Una sincerity. sincera confianza en Él es la fe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren para reforzar lo que el hermano dijo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y mucho de esto ya lo vimos hace 2 semanas, pero estamos reafirmando lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo del fin. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos da la fe? Dios. Dios. Solamente Él es el que nos puede dar la fe. Y en lo que dijo el hermano, que es una fe, no es tu fe, es la fe de Cristo, de Yeshua. ¿Ustedes recuerdan dónde lo miramos? Judas, capítulo 20. Perdón, Judas versículo 20, porque solamente hay un capítulo. Judas 20 y 21. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Lo tenemos? Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima ¿qué? Fe. ¿Quién es el que da la fe? Cristo, Yeshua. Y dice que hay que edificarnos ¿en qué fe? En la fe de Cristo, de Yeshua, en la santa fe. Orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es la fe? La fe de Cristo. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Cristo Yeshua. Es total dependencia de nuestro Dios. Él lo hace todo. No importa cuánto tú estudies, cuánto tú ores, si no recibes la fe de Dios. El 22 de Judas, ahí mismo. O sea, qué triste, o sea. Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. Hay que convencerlos. ¿A quiénes? ¿A quiénes hay que convencer? A ver, ¿a quién? ¿A los de afuera o a los de adentro? A los de adentro. Los de afuera no conocen. O sea, eso quiere decir que nosotros no estamos convencidos. Podemos estar aquí y no estar convencidos de la gran necesidad de la fe, de la gran necesidad de la dependencia completa de nuestro Dios, de la necesidad que nosotros tenemos que ser reavivados. Tenemos que convencernos. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Debiendo de ser ya maestros, aún siguen siendo ¿qué? Unos bebés que tienen que ser ¿qué? Recordados de ¿qué? De llevarlos nuevamente ¿qué? A la lechita en vez de tener alimento sólido. Por eso el Señor dice: algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, ¿estás convencido tú de que solamente el poder de Dios, Él morando en ti, es el que hace el querer como el hacer? Total dependencia y confianza en Él. Total dependencia y confianza en Él. El Señor es el que lo hace. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 2 versículo 16? Gálatas capítulo 2 versículo 16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Yeshua, de Cristo. Nosotros también hemos creído
reconocido en Cristo Yeshua para ser justificados por la fe ¿de quién? De Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que nosotros somos justificados por la fe de Cristo? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Por qué se repite Dios 2 veces? ¿Por qué se repite Dios 2 veces? ¿Por qué Dios se repite muchas veces? 3 veces aquí. ¿A 3? ¿Se me fue una? 3 veces. Ajá, 3 veces, perdón. ¿Por qué se repite 3 veces? ¿Por qué? Énfasis, un énfasis. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? De que cuando hay 2 o 3 testigos, es que así es. ¿Y por qué? Porque Él desea que nosotros que nos convenzcamos de una vez por todas de que solamente es Él, dependiendo completamente de Él, que nosotros podemos ser reavivados y transformados. Pero es la fe de Cristo. Esa es la fe que ocupamos nosotros. Yo no sé si hermano me ayuda. Yo traje aquí unas citas que vamos a leer. Si le da esta grande una al hermano John y otra a Dante, y las otras chiquitas se las da a los demás. Quiero que ustedes lean esta cita que está en Review and Herald, 18 de octubre de 1898, párrafo número 7. Otra grande se la da a Dante. O bueno, ahí no lo necesito, pero ahí hay 2. Ok, miren, les dio las acá, ¿verdad? Voy a esperar a que se las dé a ustedes. Ya que no tenemos proyector, así la leemos. El conocimiento de lo que quiere decir la Escritura cuando nos insta a la necesidad de cultivar la fe. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Judas 20:21? Que hay que edificar nuestra fe santa. ¿No era así? Edificar, cultivar. Es más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. O sea, el saber cómo edificar, cultivar nuestra fe es más importante que ninguna otra cosa. Wow. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque sin fe no podemos permitir que Él more en nuestras vidas. Pero aquí dice que la ciencia de cultivar la fe, la ciencia de edificar la fe, debiera de ser el principal estudio de nuestras vidas. Wow. Y es un regalo. Si yo preguntase cómo podemos edificar la fe, yo sé que todos diríamos lo mismo. Pero ¿cómo tú personalmente estás edificando la fe? Be subject to the Creator. Siendo sujetos a nuestro Creador. Constant communication. Con una constante comunicación. Total dependence. Y una total dependencia. And He'll build it. He'll give it. It's a gift. Y Él nos da su regalo. Gloria a Dios. Pero deberíamos de estudiar nosotros cómo cultivar la fe, ¿sí o no? Nuestro estudio número 1. Cuando yo estudié esto, yo dije, wow, ¿realmente sé cómo cultivar mi fe? In other words, he says to meet the conditions
En otras palabras, para cumplir sus requerimientos, we're going to receive the consequence. nosotros vamos a recibir sus consecuencias. And he says if we meet his conditions, Si nosotros hacemos sus condiciones, he promises the consequences will always be blessings. y Él nos promete que todas sus consecuencias serán bendiciones. Amén, gloria a Dios. Amén. Necesitamos ¿qué? Cumplir sus requerimientos. Y Él desea que nosotros cultivemos nuestra fe, que edifiquemos nuestra fe, nuestra santa fe, la fe que Él solamente nos da. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo nació como bebé y dice que su madre lo instruyó en la palabra. Y dice que él aprendió obediencia. ¿Obediencia a quién? A su padre. Él no se apartó de su padre. Él es el ejemplo a seguir. Y si nosotros dependemos también de nuestro Padre celestial, vamos a triunfar. Y si no, sabemos que difícilmente podemos agradar a Dios, porque no vamos a tener fe. La fe es estar dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la cita: sufrimos muchos problemas y dolores a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Les doy un minuto para que lo analicen eso. Sufrimos muchos problemas y dolores a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Oh, hermano, necesitamos aprender de la fe. Necesitamos aprender de la fe. ¿Qué dice Proverbios 4:7? ¿Qué dice Proverbios 4:7? Necesitamos saber cómo ejercer nuestra fe. No es solamente decir yo creo, porque el diablo cree y está perdido. Aquí dice, ¿Qué dice? Debemos atravesar. Espéreme, para allá vamos, no se me adelante. Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya hermano, ya le miró otra vez ahí más cosita. 4:7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Necesitamos ¿qué? Saber cómo podemos ejercer la fe correctamente. La fe que nos la da ¿quién? Dios. Cumplir sus condiciones. Hermanos, eso quiere decir que muchos de nosotros no sabemos ejercer la fe. When I hear the word gift, Cuando yo oigo la palabra regalo, it makes you think, oh, gift, it's giving to me. es como cuando nosotros decimos, bueno, es un regalo, dámelo, Not in God's eyes. pero no en los ojos de Dios. Meet the condition, Hay que cumplir las condiciones. and I will bless you. Y Él dice, yo te bendeciré. Así es. Necesitamos cumplir las condiciones. Por eso dice, hay que aprender a cómo edificar nuestra fe. Hay que saber cómo ejercer la fe que Él nos da. Todos tenemos la fe porque Él dice que la dio a todos. Pero ¿la hemos edificado? ¿Sabemos cómo ejercerla? El Señor dice, ve, deja. Les voy a dar una experiencia de lo que me sucedió esta semana pasada. La honra y la gloria sea para Dios.
Yo le pedí a Dios que no quería trabajar los miércoles, que quería tener más tiempo para Él, para poder venir a su iglesia. Cada miércoles que dejo de trabajar son entre 100 a 150 dólares que no gano. Y Dios sabe que los necesito. Pero yo le dije, Señor, por fe voy a hacerlo. Llevamos 3 miércoles viniendo aquí. Y qué casualidad que todos los miércoles hay trabajo. Todos los miércoles me llaman y me dicen, tenemos este. Y es el mejor, los mejores. No 2, 3 horas, sino 8, 7 horas. Y estuve tentado a decirle, Señor, bueno, uno. Dije, no. Escuché la voz de Dios decir, confía en mí. Y esta semana pasada, Johanna mi esposa fue al correo, me trajo el correo y miré un sobre. Y al abrir ese sobre, me encontré exactamente lo que no había ganado en los 3 miércoles pasados. Cuando cumplimos los requerimientos de Dios, el Señor se encarga de todo lo demás. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ejercer la fe? Confianza. Hay que aprender hay que aprenderlo. La honra y la gloria sea para Dios. Y le venía comentando eso a mi esposa en el camino. A veces sufrimos porque no confiamos en Dios. Sigue diciendo la cita. Debemos atravesar la nube de incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el evangelio para salvación hasta que se comprenda mejor la ciencia de la fe. Y hasta que se ejerza más fe. En pocas palabras, es imposible obedecer a Dios, cumplir sus requerimientos, si nosotros no sabemos cómo ejercer la fe. Es importante conocer, aprender más de la fe. No puede haber perfección del carácter cristiano sin esa fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa fe que purifica el alma y obra por amor? ¿Cuál es esa fe que nos purifica nuestro carácter? Es la fe de ¿quién? De Cristo, de Yeshua. No tu fe, no mi fe, es la fe de Él. Así lo que Él vivió en su vida aquí, Él desea que nosotros también ¿qué? Lo vivamos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muchos dirán Hebreos capítulo 11 versículo 1, que ya no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es la fe? Yo sé que ustedes se lo saben. Y ahorita como estoy, ¿qué dice? Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero en sí, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. Es confiar plenamente. ¿Confiar plenamente en quién? En Él. Pero en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10, nos da una experiencia de un centurión que fue y se acercó a Cristo y le dijo: Señor, yo tengo un siervo que está enfermo. Solamente di tu palabra y yo sé que mi siervo será sano. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo en ese momento? En Mateo capítulo 8, versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si apagamos ya me está dando calor. No apagamos. Mateo 8:8.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado ¿qué? Sanará. Miren lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí está la respuesta de lo que es la fe. La fe es ¿qué? Confiar solamente en la palabra de Dios. Eso es tener fe. Fe es confiar en la palabra de Dios solamente para hacer lo que su palabra dice que va a hacer. ¿Sí me escucharon lo que dije? Lo vuelvo a repetir. Fe es confiar en la palabra de Dios solamente para hacer lo que su palabra dice que va a hacer. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si nosotros vemos la experiencia del centurión en Lucas capítulo 7, la experiencia del centurión nos da aún más cosas que podemos aprender. En Lucas capítulo 7, del versículo del 1 en adelante, nos dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Yeshua, a Cristo, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Eso está bien? ¿Está bien esto que sucedió? Dice que el centurión mandó a unos ancianos judíos. Podremos decir que mandó al pastor, al anciano, al maestro, los mandó a hablar con Jesús. Y le dijeron: mira, este hombre es bueno, ama al pueblo, ha hecho muchas cosas muy buenas, edificó una iglesia. Sánalo, haz lo que él quiere hacer. Ustedes saben que muchos con nosotros cometemos ese error. Le decimos al Señor: Señor, mira, es la persona que más ayuda, es la persona que más hace. Concédele todas sus cosas que él desea. Pero ¿qué sigue diciendo la historia? O sea, el Señor no bendice por lo que uno hace. ¿Me entendieron? Sí, porque a veces uno hace por quedar bien. Ajá, porque uno quiere ¿qué? Porque la gente hable bien de uno. Yo. No. Sí, hermano. Yes. I was just going to say pure love. It's not pure love. El amor puro, entonces no viene a ser puro. Pure love has no earthly El amor puro no tiene motivations motivación de este mundo and no selfish desire. y ningún deseo suficiente. Aquí dijeron: Señor, mira, sánalo porque él es una buena persona, porque edificó una iglesia, porque él hizo, porque él dio, porque él hizo todas las cosas. No, el Señor no bendice porque tú eres bueno, porque tú das o porque tú haces. Como estamos hablando nosotros, el Señor bendice cuando nosotros dependemos completamente de Él.
Cuando no hay un rasgo de suficiencia propia, ni de orgullo, sino que todo lo que hablamos, hacemos, es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque dependemos completamente de Él. Pero sigue diciendo la historia en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a algunos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y el otro viene y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión mandó a los líderes religiosos. Después mandó, ¿quiénes? A sus siervos. Y después él se presentó a sí mismo. Mateo 8. Pero dijo: yo no soy digno. ¿Qué fue lo que él dijo? Él se humilló completamente delante de él. Dijo: yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Solamente di que tu palabra. Manda a uno de tus soldados. ¿Cómo sabía que Cristo y Yeshua tenía soldados? Manda a uno de tus soldados. ¿Quiénes son los soldados de Cristo? Los ángeles. ¿Y quiénes más? Los mensajeros. ¿Qué dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4? Que nosotros somos soldados ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en Lucas? ¿Qué es? Lucas 9:1, Mateo 10:1, donde dice que Él nos ha dado toda potestad. ¿Para qué? Para echar fuera ¿qué? Demonios, para sanar, para restituir. Nosotros somos los soldados de Cristo. Y el Señor dijo: tú manda a uno de tus soldados. ¿Ustedes recuerdan al soldado que le mandó a Pedro? ¿Qué fue lo que dijo? A Pedro. A Pablo. A Pablo. ¿Qué fue lo que dijo el soldado? A Pablo, pues si yo conozco de que este mata a todos nosotros. Dice: usted vaya y usted haga esto, porque él lo está esperando. Y el soldado fue y se presentó y ya estaba esperándolo a él. Hermanos, fe es confiar plenamente y solamente en la palabra de Dios para hacer lo que la palabra dice que Él va a hacer. ¿Cómo edificamos nosotros nuestra fe? ¿Cómo la edificamos? ¿Cómo nosotros podemos ejercer completamente la fe de Cristo, de Yeshua? Ponerla bajo una constante presión. Amén. San Pablo dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mis obras por mí. Amén. ¿Por qué? Porque no es solamente de qué, de labios. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta cuando no es la fe de Cristo, de Yeshua, en nuestras vidas? La gente se da cuenta. Mira, dice tener fe y mirar cómo es. Dice hacer y mira lo que hace. Cuando no es la fe de Cristo, de Yeshua en nuestras vidas, la suficiencia propia y el egoísmo fluyen, salen y la gente se da cuenta. Y cuando la gente se da cuenta, en vez de traer a la gente a los pies de Cristo, de Yeshua, los aleja cada vez más. ¿Por qué? Porque dice: mírame a mí,
prepárate en mí, camina conmigo, anda conmigo, en mí, en mí, en mí. Hermanos, como pueblo de Dios necesitamos confiar plenamente en Dios. Muchas veces de nosotros actuamos por presunción. Es que Dios nos va a dar. Pero cuando nosotros no cumplimos los requerimientos de Dios, creemos de que nos dé a fuerzas. ¿Qué es lo que le estábamos pidiendo a Dios? Señor, danos los medios para predicar el mensaje aquí. ¿Y qué nos dio? Nos dio todos los libros que necesitamos para dar el mensaje aquí en este pueblo. No nos dio 100, no nos dio 50, 200, 300, 500. Nos dio hasta más de 2000 libros porque están a disposición de nosotros. Eso es ejercer la fe en Dios, en que Él hace los milagros, no uno. La presunción nos hace hacer planes humanos, no planes divinos. Y la palabra de Dios, lo que estamos viendo es que cuando dependemos completamente de Dios, nos agarramos de su poder y obtenemos la fe la fe de Él que está en nosotros. Cada cosa que hagamos, digamos, será bajo la voluntad y el poder de nuestro Dios. Necesitamos ser reavivados. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar más, para no pecar contra ti. La palabra es de Dios. La segunda cita, esa no se las di en español. Las palabras de Dios son la fuente de la vida. Mientras buscamos esas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, serán fuentes que nos harán estar en contacto con Dios, con Cristo, con Yeshua. Verdades ya conocidas, verdades que ya conocemos, se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. ¿No es así? ¿Qué es lo que estábamos estudiando en Mateo 28 el otro día? Que Dios nos mostró una verdad que no entendíamos. ¿Ustedes se recuerdan? Mateo 28, que dice: todo mundo id y predicad y haced discípulos. Eso no dice la palabra de Dios. Dice: porque toda potestad me es dada aquí en el cielo como en la tierra, id y haced discípulos. No dice predicar. Verdades vendrán. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado. Como iluminados por un relámpago, comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención. Y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Oh, mi hermano, necesitamos que, como nunca antes, confiar plenamente en la palabra de Dios. Y solamente en su palabra. Confiar que Él hará lo que Él ha dicho. Verdades que conocemos vendrán a tener un nuevo significado. ¿En quién? ¿En quién? En cada uno de nosotros. No en todos. En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la relación que Dios quiere tener es una relación de uno con uno. Una relación de dos. Pero cuando tu Dios y mi Dios
viene a ser nuestro Dios, esa relación se extiende completamente a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque dependemos completamente de Él. El Señor nos dice en Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, yo creo que tenemos que ser como el centurión y decirle al Señor: Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero solamente di y seré sano. Solamente di y tendré vida. Solamente di y seré guiado por ti. Solamente di tu palabra y seré transformado completamente a tu imagen. Solamente di y haré tu voluntad. Quita de mí todo orgullo, toda suficiencia propia. Solamente di y pon un corazón nuevo. Solamente di y yo tendré la seguridad de que tú lo harás. Hermanos, necesitamos ser como el centurión, confiar solamente y plenamente en su palabra. ¿Ustedes creen que no es importante que estudiemos cómo edificar la fe y cómo poder ejercerla? Porque esto apenas empieza. ¿A dónde Dios nos va a guiar? No lo sé. Pero hermanos, necesitamos saber ejercer la fe. No toda fe es aceptada por Dios. No toda fe es aceptada por Dios. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cuál es el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11. La fe que no es por el amor es hueca, no sirve. Y el amor que Dios nos muestra diariamente a nosotros es la fe de Cristo, de Yeshua en nosotros, para poder depender completamente de nuestro Dios. ¿Tú qué le vas a decir al Señor? Dame la sabiduría y la inteligencia necesaria para saber cómo ejercer y edificar la fe. Dios quiera y que de este momento nos afiancemos de su palabra. Dependamos completamente de Él, tomando su poder en todo momento. Total dependencia de Él. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, por tan grande amor que tú nos has mostrado, Señor. Nos has mostrado de que tú eres el que haces el querer como el hacer, que tú eres el que transformas, que tú eres el que cambias, que tú eres el que diriges, que tú eres, Señor, el que nos llena de fe. Y Señor, en esta hora pedimos de que tu fe nazca en nuestros corazones, que solamente dependamos de tu palabra, confiando de lo que tú has dicho, tú lo harás. Señor, sabemos de que tú no nos debes nada, pero Señor, tú has prometido que tu palabra se cumplirá conforme a tu voluntad, y queremos afianzarnos de esa promesa, en la cual decir de que confiamos plenamente en ti, dependemos completamente de ti, y ese poder que tú tuviste cuando estuviste aquí en esta tierra, que de ese poder nos afiancemos para poder caminar hasta la vida eterna, haciendo tu voluntad y predicando tu evangelio como tú quieres que lo prediquemos, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos. Amén.